Bueno chicos, sean bienvenidos a otro vídeo más. Hoy tengo un vídeo súper interesante. Vamos a ir a revisar una Suzuki Gran Vitara como esta antes de comprarla. Un cliente me contrató por internet porque está la Gran Vitara aquí muy cerca de mi pueblo, así que nada, la vamos a ir a revisar y vamos a ver qué tal. Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante que vamos a revisar, el reductor esté funcionando correctamente. Le vamos a dar una prueba en carretera, a ver que tire bien, que el turbo no suene muy fuerte, a ver cómo está de humos. Vamos a revisarla por debajo, la parte de la suspensión, toda completa. Vamos a revisar silent blocks, vamos a revisar niveles, vamos a ver qué tal está el depósito de expansión, a ver que no nos esté mezclando el agua con el aceite. Son un montón de cosas que podemos revisar en un coche y que, bueno, a medida que las vaya haciendo, voy a tratar de ir grabando todo, voy a tratar de tener yo el coche para mí solo aparte y poderles ir mostrando más o menos cómo hago yo para revisar un coche. Probablemente hay alguna cosa que yo no haga, que otras personas sí hagan, o que si tú estás viendo este vídeo y revisas coches antes de comprar y te dicen, oye, yo hago esto, ponlo allá abajo en los comentarios. Un día normal en Santiago de Compostela, lluvia todo el día. Bueno, vamos a ponerle algo de gasolina al animal este. Bueno chicos, aquí tenemos ya el Gran Vitara. Vamos a empezar con la revisión. Ya tenemos el capó abierto. Y bueno, lo normal en un coche que tiene kilómetros, pues bueno, ha perdido aceite alguna vez, se lavó un poco el motor. Aquí se ve un poquito de residuos de aceite. Tenemos el depósito este cambiado. Está un poquito bajo el nivel. Vamos a darle una visión así general al coche. Este vídeo también luego se lo voy a mandar al dueño para que lo vea y van a ver los detallitos. Tiene aquí un pequeño toque. Los neumáticos están un poquito cuarteados, no sé si se aprecia allí. O sea, tienen todavía vida, pero se ve que son algo viejos. Podemos mirar la fecha de fabricación. Aquí la tenemos. Y es de la semana 36 del año 2015. Es decir, tiene 9 años. Se ve que esta la estaban usando en Lugo, en una empresa forestal de madera. Entonces vamos a revisarle bien los bajos, porque bueno, cuando están en una empresa de madera, por lo general seguramente era de algún, no creo que haya sido el que vaya a cortar la leña, pero bueno, alguien que tenía que ir a la obra seguramente. Aquí otro golpecillo. Aquí otro. Le faltan las letras del Gran Vitara ahí. Vamos a mirar los pases de puerta. Déjame abrirla. Este se ve bien. Un poco desgastado aquí la pintura, pero normal. Tapicería. Tapicería se ve bien. No tiene quemados, ni está roto por aquí, ni nada. Parece la original, porque son todas iguales. Para el otro lado. Aquí vemos todos los pases de puerta. Una cosa súper importante a revisar, y les pasa a todas, porque les pasa a la mía. Revisar siempre aquí este paso de puerta. Este paso de puerta siempre se oxida aquí la goma. Con la goma esta no sé qué pasa, que atrapa el agua o algo, pero la mía también está así. Entonces, cuando vayan a comprar algo, revisar un poco ese tipo de cosillas así por aquí. Que bueno, esto no es nada grave, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que o arreglarlo o cambiar la puerta ya directamente. Yo pienso que se podría arreglar sin problema. Bueno, vamos por el maletero. Esta primera revisión es un poco así, mirar las gomas, mirar a ver que esté todo tocado, y luego vamos con la parte mecánica. Nos metemos por debajo, revisamos el motor, etc. ¿Llevaron perros aquí alguna vez? Que esto yo lo comento, no es porque sea malo, yo llevo perros en mi coche, pero bueno, es para saberlo, ves, aquí hay unos pelillos de perro y se va sabiendo todo un poco la historia del coche. El techo se ve súper bien. La verdad es que sí está limpio, no está descolgado ni nada. Estos no se suelen descolgar mucho, pero bueno, está bastante limpio, está bastante bien. Así se ve por detrás. El techo se ve derechito, no ha tenido ningún golpe fuerte que haya doblado el techo. Se ve todo bien, los parales están completitos. Todo esto es de serie, esto es de serie.
está bien. Otra prueba también, esto por lo general suele hacer mucho ruido. Vamos a cerrar la puerta a ver qué tal suena. Pues no cierra. La puerta tiene... No cierra bien la puerta trasera. Sí. Vale. Está un poquito suelto este plástico aquí. Pero la línea del coche está bien. La línea ahí, ves, aquí ya se nota que esta no está tocada. ¿Ves? Aparte se ve que es lisa, no sé si se dan cuenta de la línea ahí. Es bastante menos, ¿ves? Ya se ve bien. Pero ves que está como un poquito abultada, como redondeada. Pero bueno, no es nada, es una pequeña reparación. Esta es una tontería. ¿Ves? A diferencia de aquel lado, la mía también es la de aquel lado. A diferencia de aquel lado, esta está bastante bien. Y aquí la goma no está así súper podrida. La parte trasera. Aquí atrás está todo correcto. El asiento. Vamos a probar los cintos. Vale, esto es un dato importante. El turbo lo tiene cambiado. Aquí vemos que está esta piecita recién marcada. Eso es de cuando los reconstruyen. Los marcan allí para saber que no los han tocado, no los han abierto ni los han tocado. Entonces este turbo está cambiado. Eso es bueno porque estos suelen fallar por turbo y este ya lo tiene cambiado. ¿Ves? Tiene varios bollitos así que se ve que es de andar por la madera y bueno, que tocan aquí y los plásticos están un poquito así medio sueltos. Este no, pero el de aquel lado sí. Y este también, ¿ves? Luego por dentro, aquí está súper bien. Vamos a cambiar a esta cámara ahora aquí para ir por dentro, que es un poquito más estrecho el sitio. Está todo bien aquí. Guantera, todo bien. La alfombra está aquí un poquito salida, tontería. A ver cómo está por aquí abajo la alfombra del suelo. La alfombra del suelo está bien. Aquí no parece estar húmedo. Aquí la alfombra de este lado siempre suele llevar un poquito más si lo usa una mujer o alguien con botas, como un leñador. Se rompe esto bastante seguido, pero normal. Vale, esos son desgastes del tiempo. Aquí está todo bien el salpicadero, el volante tiene un poquito de desgaste, normal. Los botones. Y eso, vamos a mirar el aceite. El aceite está un poquito bajo. La llave. Vamos a volver a ver que estén todas las luces. Me parece que se encienden todas. Ese es el arranque en frío. Si estaba frío, toqué el escape, estaba todo frío. Bueno, ahí se ve la temperatura, está todo frío todavía. Vamos a dejarlo calentar un poquito y vamos a ir mirando por debajo. Bueno, de momento mecánicamente se ve bastante bien. Vamos a pasarle a la máquina a ver qué tal. Bueno, mientras enciende la máquina y calienta un poquito, vamos a mirar por debajo. El soporte tiene un poquito de golpe ahí, pero eso es normal. Este soporte ya vendemos un soporte nosotros un poco más delgado para evitar este tipo de cosas, que se rompan ahí los soportes. Atrás el diferencial se ve seco, está un poco mojado ahí, pero eso es agua, o sea, de aceite se ve seco. La transmisión como está. Vale, no hace ruido, está bien. Ah, mira, allá está roto el soporte. Vamos por aquel lado. Mira, aquí encontramos un detallito. Este soporte de la caja de cambios, cuando lo usamos fuera de carretera, esto, si nos damos cuenta, es lo que está más expuesto ahí abajo. A ver si lo logro dar un poquito más de brillo. Ahí lo vemos. Este soporte es lo primero que pega aquí, ¡pam! ¡Pam! Con las piedras cuando pasamos un paso así. Y para eso diseñamos
el soporte de caja de cambios de bajo perfil que tenemos en nuestra página web, que es precisamente para eliminar eso. Aquí vemos como ya reventó esto y el tornillo este está un poco doblado. Entonces eso hay que sacarlo, enderezar la rosca y bueno, ponerle un soporte bueno o el soporte de bajo perfil. Vamos para la parte de adelante. Aquí atrás se ve todo bien. Un poquito de óxido superficial, normal. Aquí arriba no parece haber llevado golpe. Aquí. Un poquito ahí de. Nada, es tierra. Adelante. Tenemos un pequeño resumen de aceite ahí. Ahí se ve la gota, justo en medio de la pantalla. Voy a tratar de señalarla. Ahora de momento es una gotita. Eso es el cárter. Ahí quiere caer. Y si no viene del cárter, viene del famoso retén del cigüeñal que va detrás de la caja de cambio. Uno de dos. Pero por la altura en la que está, no sé, me parece que podría ser el cárter. Pero bueno, cualquiera de las dos. Está bien. Tiene buen sonido. No pierde gasoil por los inyectores ni nada. Suena bastante bien. Bueno, ahora ya probamos todo. No tenemos ningún tipo de luces encendidas aquí en el salpicadero. Esta está la palanca, se me olvidó decirlo. Y nada, pues vamos a ir a dar una vuelta a ver qué tal. Bueno, tiene un sonido típico. A ver si lo logro escuchar. Hostia, la puerta de atrás se queda abierta. A ver cómo la cierro. Claro, tenemos un problema con la puerta trasera. Queremos salir a probar, pero claro, no cierra la puerta. Entonces, claro, cuando voy andando se nos abre y claro, salí aquí apenas ahora y ya se me abrió la puerta, no puedo ir a probarla bien. A ver si la logro cerrar. Bueno, vamos con una prueba en carretera. Funcionan todos los limpias. Sí. Vamos a subir por aquí. Aunque sea un poquito. Esta calle ciega. Bueno, vamos a meternos para aquí para el monte. Se nos abrió la puerta. Vamos a probar que funcionen las tracciones. La primera funciona. Y la segunda también. Probamos a andar. Vale, la corta va bien. Aquí las tracciones ahora ya. Pisamos freno, embrague, punto muerto. Volvemos, regresa. Volvemos. Es normal que a veces no apague, hay que dejarla rodar un poquito y girar el volante un poco hacia ambas direcciones y andar. Y debería apagarse. Ahora vamos a ir a carretera, así que voy a soltar el móvil un poco, a ver si se apaga la luz esta. Hostia, me dejó tirado aquí, Está como en punto muerto el transfer, no sé qué pasa, pero... Ahora va. Uah, qué susto, Lástima que no grabe eso. Mira, ¿no? La pongo en 4H y se queda en punto muerto, Esto aquí tiene un problema. Si la pongo en 4H lock, ahí sí que va. Vamos a dar la vuelta y vamos otra vez para el compraventa cagando hostias. Vamos a cerrar bien la puerta trasera también. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Como es muy complicado para mí ahora mismo grabar al mismo tiempo que conducir, estamos en carretera, aparte que es ilegal, pues pongo el móvil ahí y ya les voy explicando un poco lo que sucede. Bueno, estamos probando la 4x4 y todo perfecto, entró bien, pero
Pero claro, al momento de sacar la 4H Lock y ponerla otra vez en 4H, todo salió perfectamente, pero fue solamente salir a la carretera y ¡boom! Hizo como 2 golpes así, se quedó en punto muerto. No sé qué pasa ahí. Voy a dar la vuelta ahora aquí en la rotonda. Voy ahora en 4H y ahora me están dando bien. Pero claro, voy tirando con las 4 ruedas al unísono, que no se debe hacer en carretera. Yo sé que si no, no llego otra vez al compraventa. Entonces vamos a llegar ahí otra vez al sitio donde estaba aparcado el coche, que ya estoy ahí en su sitio. Y vamos a probar otra vez a ver qué es lo que pasa con el transfer. A ver si es que se puso mal o qué carajo. Aquí vamos a tomar una curva en asfalto. Y la estoy tomando un poco más abierta de lo normal. Por lo que digo, llevo la 4x4 puesta, aunque sea en high, y entonces no es bueno cruzar mucho la rueda de esa manera. Entonces, bueno, hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Tirando así, sin embargo, tira bastante bien en carretera. Ahora puedo llegar otra vez al complemento que tengo que hacer. Vale, aquí está. Tengo que dar la vuelta en la otra rotonda. Realmente hay algo raro ahí, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, el problema que se nos está presentando es el siguiente. Quisimos probar el coche, la reductora, lo hemos puesto en 4H Lock y funciona muy bien, ¿vale? Tira para adelante y para atrás, con las ruedas delanteras y traseras, todo al 50%. Luego pisamos embrague, pisamos el freno, ponemos en punto muerto, ponemos otra vez 4L y nos va bien. La corta va a cortas, funciona, va adelante, para atrás. El problema está cuando queremos volver ahora a 4H normal, que es la manera de conducir en carretera. Quitamos primero la 4L, está quitada, y ahora quitamos la 4H, está quitada, pero ponemos la marcha adelante, queremos avanzar, tengo el embrague quitado y no avanza. Y suena algo raro ahí. Sí, esto tiene aquí yo creo que un palier jodido, me parece. Me parece que va a tener un palier jodido o algo. Vamos a mirar por debajo. Vale, tenemos un palier roto. ¿Ve? Este palier lo puedo girar con la mano. No debería. Este palier está roto ahí. Ahí se ve el capuchón roto. Antes estaría igual medio metido y ahora al ponerlo, mira, ahí está. Tiene ese problema allí. Bueno, para resumir cuentas, el problema más grande que tiene el coche es el palier delantero derecho que está ahí tocado. Y cuando lo pones que pasas a 4x4 y regresas otra vez a 4x4 sin bloqueo central de diferencial, la fuerza se va por allí. Perdón, que venía un coche. Entonces nada, la fuerza se pierde por ahí porque esa rueda es como si estuviera en punto muerto. Entonces no termina de mandar bien la fuerza. Y cuando lo ponemos en 4H Lock, tira al 50% adelante y atrás. Entonces las ruedas traseras y esta rueda pues empujan un poquito a aquella rueda. Bueno chicos, vale contar que no pude hacer una prueba en carretera en condiciones porque lo visto con el tema del palier. Con eso no me atrevía a irme muy lejos así a probar. Como, a ver, una última prueba que me hubiese gustado hacerle es probarla unos 5 o 10 minutos en carretera y luego salirme fuera de carretera e ir hacia un poco como si fuera en ciudad a ver cómo se comportaba de pronto el filtro de partículas, si hacía algo, si me saltaba la luz de la sierra o lo que fuera. Pero en fin, debido a la condición en la que estaba, no le pude terminar de hacer esa última prueba que me hubiese gustado también hacer. Aquí lo que vamos a hacer es que mi cliente va a hablar con el compraventa si se solucionan esos fallos, a ver si llegan a un acuerdo. Y si llegaran a un acuerdo que se solucionen esos fallos y la compraventa esté de acuerdo en que después de que estén solventados, volverla a probar una vez más antes de finiquitar el trato, que igual ellos, o sea, si la quieren vender tendrán que arreglar eso. O sea, no quiere decir que si de pronto la arreglan y luego la probamos y no nos termina de convencer, no la compremos, a ellos vayan a perder. Pues bueno, no sé qué tanto, porque también tendrán que venderla en condiciones. Entonces, yo lo que haría en este caso es eso. Pediría que se solventen esos fallos para poderla probar una vez más bien, hacerle esa última prueba en carretera y poco más. Si todo eso llegara a un acuerdo bien con respecto al precio, pero de eso ya no me encargo yo. Yo me encargo de dar mi opinión profesional, mi experiencia, la que puedo tener con respecto al coche
Y en base a eso ya se tomó una decisión. Era lo que le dije al cliente también antes. Esta revisión no le garantiza absolutamente nada, que en 400 kilómetros de repente vaya a saltar la junta de culata, por decir un ejemplo. Ahora mismo yo la veo bien. Están esas pequeñas pruebas ahí de que el depósito ha sido cambiado, tal, no sé. Pero es lo que hay. O sea, yo no tengo una visión de rayos X, yo tengo una experiencia y mi profesión me dice más o menos qué es lo que puede ser que esté en el momento, algo que se pueda ver así exteriormente, por ejemplo lo del turbo que está cambiado, ya eso me dice que lo más probable es que no le vaya a joder el turbo en un buen tiempo, pero yo no puedo ver la junta de la culata, puedo ver cómo está el estado del refrigerante, puedo ver cómo está el aceite, puedo ver qué tipo de humo he hecho y tal, y si con eso sacar una estimación que puede estar 100% correcta, 90% correcta, o igual está 10% correcta y revienta en nada, como pasó con lo del palier. Este tipo de revisiones son las que deberías hacer antes de comprar cualquier coche. Búscate cualquier mecánico que tengas de confianza, que tú sepas que te pueda ir a hacer una revisión, le preguntas, oye, ¿cuánto me cobras por 1 o 2 horas de hacer esta revisión? Hazme esta revisión y en base a eso ya tú tomas una mejor decisión. O sea, porque es lo que te digo, la revisión no te va a garantizar nada, sino más que tomar una mejor o no decisión y tener un punto de negociación un poquito más a tu favor. Así que nada. Por allá abajo en los comentarios si revisarías alguna otra cosa más a mayores, qué te pareció esta revisión. Y ya sabes, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo. Ya les dejaré por ahí en las historias a ver qué terminó pasando con este coche, si lo compraron o no. Y ya lo sabes, si quieres piezas para tu Gran Vitara, htmmotoring.com es el lugar para poner una Gran Vitara así.